Hombres racistas atacan a un veterano negro de 78 años, pero no tenían ni idea de lo que pasaría después de la llamada telefónica a su antiguo escuadrón. La sangre brotaba de la comisura de los labios de Walter Davis mientras se apoyaba pesadamente en su pulido bastón de madera. Los tres hombres que tenía delante se reían. El más alto de ellos sostenía el gorro militar que le habían arrancado de la cabeza y tirado al suelo de la pequeña cafetería. Los fragmentos de lo que había sido una taza aún humeaban con el té que Walter no había tenido oportunidad de terminar. «Creo que te has perdido, viejo. Este lugar no es para gente como tú», dijo el hombre llamado Mason, haciendo girar la gorra de veterano entre sus dedos. Sus ojos brillaban con una crueldad que Walter reconocía bien. La misma mirada que había visto en lejanos campos de batalla décadas atrás. Walter no respondió. A sus 78 años, su cuerpo puede que estuviera debilitado por el tiempo, pero sus ojos permanecían fijos, observando cada movimiento de sus atacantes, mientras los demás clientes de la cafetería miraban fijamente sus propios platos, fingiendo que no pasaba nada. Walter sintió el peso de la medalla militar que llevaba escondida bajo la camisa. Ese pequeño objeto de metal contenía más historia que cualquiera de esos jóvenes podrían imaginar. «Estoy esperando una respuesta, viejo», se burló Mason acercándose aún más. «¿O la edad también te ha quitado la voz?» «No sabes quién soy», dijo Walter finalmente, con su voz profunda y tranquila que contrastaba con la violencia de la situación. «Y esa es la única ventaja que tengo ahora mismo». La risa de Mason resuena en la cafetería silenciosa. «¿Y quién te crees que eres? ¿Un héroe de guerra, un gran hombre?» Le arrojó el sombrero hacia atrás golpeando a Walter en el pecho. «No eres más que un viejo en el lugar equivocado». Walter recogió el sombrero con dignidad, lo limpió cuidadosamente con la manga y se lo volvió a poner en la cabeza. Sus dedos, marcados por el tiempo y viejas cicatrices, temblaban ligeramente no por miedo, sino por una ira contenida que no había sentido en mucho tiempo. Nadie en la cafetería podía imaginar que aquel anciano con bastón había liderado uno de los escuadrones de élite más condecorados de la historia militar, que aquellas manos que ahora parecían frágiles habían salvado docenas de vidas en el campo de batalla, que detrás de aquellos ojos cansados se escondía un estratega que nunca había perdido una batalla. «Última oportunidad de salir por tu propio pie, viejo», amenazó el segundo hombre. Un tipo con tatuajes en el cuello y los puños cerrados. Walter solo asintió con la cabeza, como aceptando la situación. Con movimientos deliberadamente lentos se apoyó en su bastón y caminó hacia la puerta. Los hombres le dejaron paso satisfechos con su aparente victoria. Nadie se dio cuenta cuando Walter discretamente dejó caer una tarjeta de visita con el nombre del café y la hora garabateada, apresuradamente fuera. El cielo amenazaba lluvia. Walter, cojeando hasta el banco del parque de enfrente, se sentó con dificultad y con las manos que ya no le temblaban, sacó un viejo teléfono de su bolsillo, guardado durante décadas con un único propósito. Había 3 números programados: Hospital de Urgencias y la Brigada. Su dedo se detuvo sobre el último durante un momento antes de pulsarlo. Una pulsación, 2 tonos y luego una voz grave respondió. «Pensaba que nunca volvería a oír sonar este teléfono de nuevo», dijo la voz al otro lado. «Código rojo, cafetería central, 3 objetivos», respondió Walter simplemente. «Soy demasiado viejo para esto, Marcus». Se produjo un breve silencio, cargado de recuerdos de guerras lejanas y promesas hechas en 1900 en las trincheras. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Walter. 12 horas, respondió Marcus. «Aguanta ahí, comandante». Walter colgó el teléfono y volvió a mirar la cafetería a través de la ventana. Podía ver a Mason y sus compañeros riéndose, probablemente contando a todos de cómo habían echado al viejo negro del local. Lo que no sabían era que Walter Davis nunca había sido solo un anciano, y que ahora, por primera vez en 30 años, el escuadrón Black Hawk se estaba reuniendo de nuevo. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar alguien para defender su dignidad,
Sigue esta historia que apenas ha comenzado a desarrollarse. Lo que Mason nunca haber imaginado era que este simple acto de crueldad acabaría despertando algo mucho más grande de lo que su limitada mente podía comprender. La noche cayó sobre Riverside mientras Walter observaba el café desde su pequeño apartamento. Sus labios aún le dolían, pero la herida en su dignidad sangraba más. A través del cristal empañado vio a Mason y sus compinches salir de la cafetería riendo como si hubieran completado alguna misión heroica. «No deberías haber vuelto», dijo Sarah, su sobrina, poniendo una taza de té sobre la mesa. «Este pueblo nunca ha sabido qué hacer con los héroes que no se parecen a las estatuas de la plaza central». Walter sonrió con tristeza. «Yo nací. Aquí tengo el mismo derecho a estar aquí que ellos». Sarah se sentó observando a su tío. Como enfermera en el hospital local, era muy consciente del trato que el pueblo daba a personas como ellos. «El sheriff no va a hacer nada», continuó. «Mason es el sobrino del alcalde y cualquier queja contra él ha sido silenciada desde que era un adolescente». La mirada de Walter se fijó en el viejo teléfono sobre la mesa. 12 horas. Ese era el tiempo que habían prometido esperar. «¿Qué es eso?», preguntó Sarah al ver el auricular. «Mi línea directa con el pasado», respondió Walter con voz de repente distante. Un pasado que prometía dejar enterrado en la pared. Una fotografía en sepia mostraba a 5 jóvenes, con uniformes militares. En el centro estaba un joven Walter con una mirada intensa que el tiempo no había logrado borrar. «El ejército no sabía qué hacer con soldados negros altamente entrenados», explicó abriendo un cajón y sacando recortes amarillentos. «Así que nos enviaron a misiones de las que nadie regresaba, y nosotros siempre volvíamos». Los titulares parcialmente descoloridos hablaban de operaciones encubiertas y del escuadrón Black Hawk. Ninguno mostraba los rostros de los soldados. «Éramos fantasmas», continuó, «enviados a lugares donde los soldados estadounidenses oficialmente no estaban». «¿Por qué nunca hablaste de eso?», preguntó Sarah asombrada. Era la condición de entonces nuestra libertad. Silencio absoluto a cambio de honores y pensiones. En ese momento, Walter vio 3 coches que se acercaban lentamente a Mason y al menos otros 6 hombres, todos cargando lo que parecían bidones de gasolina. «Sarah, coge tus cosas y vete a casa de tu amiga ahora mismo». Su tono no admitía réplica. Rápido metió algunas pertenencias en una bolsa. «Prométeme que me llamarás», insistió. «Da la vuelta por detrás. No dejes que te vean sola». Walter observó a Mason colocar a los hombres alrededor del edificio. Llevaban antorchas, improvisadas, ebrios no solo del alcohol, sino del poder que creían tenían. Walter cogió el teléfono y marcó. «Las cosas se han complicado, ya están aquí. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar?», preguntó Marcus, tenso. «No mucho, tengo que irme. Punto de encuentro alternativo». «Entendido. Vamos adelantados. 4 horas desde 1900, un compartimento secreto bajo las tablas del suelo». Walter sacó una pequeña bolsa impermeable y una caja que contenía un revólver militar cuidadosamente conservado. El sonido de cristales rotos en la planta baja confirmó sus temores. Guardó el arma en su abrigo, salió al pasillo trasero y bajó por la escalera de incendios que pocos conocían. Había llegado al 2.º piso cuando lo vieron. «Está aquí en la escalera», gritó un hombre. Walter se apresuró ignorando el dolor en la rodilla. En el 1.er piso oyó pasos que se acercaban. En lugar de huir, decidió enfrentarse a ellos, escondiéndose entre las sombras. Esperó hasta que el primer atacante estuvo cerca, y con un golpe preciso de su bastón detrás de la rodilla del joven, Walter lo derribó y aprovechó la oportunidad para desaparecer en la noche. Mientras se escondía en un callejón oscuro, oyó las sirenas que se acercaban. Alguien había llamado a la policía, pero él sabía que eso no significaba seguridad, no en esta ciudad. Lo que nadie en el escuadrón Black Hawk sabía era que Walter guardaba un secreto mucho mayor que sus misiones. Un secreto que lo había traído de vuelta a Riverside después de tantos años.
Un secreto guardado en los documentos que ahora llevaba en su bolsa impermeable junto con su medalla de honor. Este secreto podría cambiar no solo el destino de Mason y sus amigos, sino toda la estructura de poder de la ciudad. Por eso, incluso a sus 78 años, Walter representaba una amenaza tal que debía ser eliminado a cualquier precio. Y mientras las sirenas atravesaban la noche y voces hostiles resonaban en las calles vacías, Walter Daviciso, lo que siempre había hecho mejor, desapareció entre las sombras esperando el momento adecuado para contraatacar. El ruido de los motores rompió el silencio de la madrugada en los vehículos aparcados a las afueras de la ciudad, con los faros apagados mientras unas figuras silenciosas descendían y se reunían alrededor de un hombre alto con una gorra militar. Marcus Carter, de 75 años, un antiguo sargento del escuadrón Black Hawk, se pasó los dedos por la cicatriz que le cruzaba la cara desde el ojo hasta la mandíbula. Informe de la situación, ordenó con voz que aún conservaba el tono autoritario que había hecho temblar a los soldados décadas atrás. Walter se ha atrincherado en la antigua fábrica textil, respondió James Wilson, un hombre negro de hombros anchos, que a pesar de sus 72 años se movía con la precisión de un atleta. Los hombres de Mason están patrullando la parte este de la ciudad. La policía local está involucrada e ignora las llamadas en esta zona. El tercer hombre, Raymond Hughes, un hombre delgado con gafas gruesas, desplegó un mapa de la ciudad. 2 rutas para entrar y 3 para salir. Sugiero acercarnos por el río, donde la visibilidad es limitada. ¿Qué hay de los documentos?, preguntó Marcus. Walter los ha mantenido a salvo todos estos años, dijo el cuarto hombre, cuya mano aún mostraba la precisión de un médico de campo. Si esas pruebas salen a la luz, la mitad del ayuntamiento irá a la cárcel, incluidos el tío de Mason y el sheriff. En la fábrica abandonada, Walter observaba las linternas de los hombres de Mason que peinaban las calles. El revólver pesaba en su bolsillo, un recordatorio de un tiempo que prefería olvidar. Su cuerpo no solo por la edad, sino por los golpes que había recibido en la cabeza. Sin embargo, algo había cambiado en el comandante que había sido. Había vuelto a despertar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto sencillo. Estamos en protocolo Falcon 3. Walter sonrió. Falcon 3 era la formación que utilizaban para las extracciones en territorio hostil. Incluso después de décadas, el lenguaje de la guerra seguía intacto entre ellos. Mientras tanto, Mason estaba furioso en la oficina del sheriff. ¿Cómo que no pueden encontrar a un viejo cojo? Tiene documentos que podrían destruirnos. ¿Qué documentos?, preguntó el sheriff nervioso. El viejo idiota estaba en el puente esa noche, respondió Mason golpeando la mesa. Hace 40 años, cuando mi tío y su padre limpiaron la ciudad de esos manifestantes, Walter Davis lo vio todo, lo fotografió todo. Los cadáveres, los policías, los políticos celebrando después. El sheriff encubrió la masacre del puente. Era el secreto mejor guardado de Riverside. 7 activistas negros desaparecieron durante las protestas por los derechos civiles en 1983. Oficialmente nunca fueron encontrados, pero extraoficialmente fueron enterrados en una fosa común en la propiedad de la familia Mason. ¿Por qué volvería ahora, después de tantos años, para destruirnos?, Mason respondió. Mi tío dijo que juró venganza. Pensaba que el viejo estaba muerto hasta que lo vi en ese café de la fábrica. Walter miró su reloj. Eran las 3:42 de la madrugada, la hora en que se movió silenciosamente hacia la parte trasera del edificio, donde el río corría a través de un antiguo canal de drenaje. Las aguas se agitaron ligeramente y surgieron 4 sombras. Marcus fue el primero. Su cuerpo aún fuerte a pesar de su edad, abrazó brevemente a Walter. Comandante, se ha tomado su tiempo. Sonrió. El tráfico bromeó. Raymond se ajustó las gafas mojadas. James colocó una maleta metálica en el suelo. Te hemos traído algunos regalos. El cuarto hombre, el Dr. Phillips, examinó rápidamente las heridas de Walter.
Nada que no puedas. Esperar. Has sufrido peores cosas en el Congo. ¿Cuál es el plan?, preguntó Marcus. Walter abrió la bolsa impermeable y mostró unos documentos antiguos y fotografías, pruebas completas de la masacre del puente. Nombres, fechas, ubicaciones, de los cadáveres y confesiones firmadas que me dio un ayudante del sheriff borracho hace 40 años antes de que me obligaran a abandonar la ciudad. ¿Por qué habéis esperado tanto?, preguntó Raymond. Sarah Walter respondió simplemente: mi sobrina encontró viejos registros del hospital. Se han conservado muestras de ADN de los desaparecidos. Por fin podemos demostrar quién está en esa tumba. Pero necesitamos acceder al sistema de la Policía Federal. James sonrió mostrando una placa de oro. Tengo un nieto en el FBI. Está todo arreglado. El equipo llegó al amanecer. Los hombres trabajaron con la eficiencia de soldados que nunca han olvidado su entrenamiento. En cuestión de minutos tenían un plan. No sería una venganza impulsiva, sino una operación calculada para sacar a la luz 4 décadas de corrupción y asesinatos encubiertos. Pero el equipo no sabía que Sarah había sido capturada. La llamada llegó justo cuando estaban ultimando los preparativos. Mason dijo con voz triunfante: «Tengo a tu sobrina, Walter. Lleva los documentos a la cafetería donde todo comenzó, solo o morirá como esos activistas en el puente». El silencio que siguió fue pesado. Los veteranos se miraron entre sí, con décadas de misiones imposibles pesando en sus miradas. «Es una trampa», dijo Raymond. «Siempre lo es», respondió Walter guardando el teléfono. «¿Vamos a seguir con el plan original?», preguntó Marcus. Walter cogió su gorra militar y se la ajustó con dignidad. «No, cambiemos la estrategia. Esta ciudad necesita ver lo que pasó, no solo unos documentos en un juicio. Necesitan testigos. Operación Daylight», murmuró James, refiriéndose a una táctica poco utilizada en tiempos de guerra. Walter asintió con la cabeza justo cuando el sol comenzaba a salir sobre Riverside. Algo extraordinario sucedió en las paredes de los edificios, en los escaparates de las tiendas y en pantallas improvisadas aparecieron fotografías de la masacre del puente, documentos oficiales, confesiones y mapas de la fosa común. Al mismo tiempo, camiones de las cadenas nacionales entraron en la ciudad alertados por un informante anónimo. Los equipos del FBI estaban estratégicamente posicionados en la cafetería. Mason esperaba con Sarah como rehén, rodeado por sus hombres, sin darse cuenta de que el resto de la ciudad estaba despertando a la verdad que había estado enterrada durante 40 años. Walter entró en la café solo, apoyado en su bastón, aparentemente vulnerable, pero todos los veteranos de Black Hawk sabían una verdad fundamental. A veces, la mayor fuerza reside en parecer débil. Lo que Mason no sabía era que Walter no solo llevaba documentos, sino algo mucho más poderoso. La verdad que, finalmente expuesta a la luz del día, cambiaría Riverside para siempre. Y mientras Walter caminaba hacia la confrontación final, una certeza resonaba en su mente. Hoy se haría justicia, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido silenciados 40 años antes. El sol naciente iluminaba la cafetería cuando Walter Davis entró solo, su silueta recortada contra la luz dorada. Su bastón marcaba cada paso con determinación. No había miedo en los ojos del veterano, solo la calma de un hombre que se había enfrentado a la muerte muchas veces antes. Mason esperaba en el centro del establecimiento, con una sonrisa arrogante en el rostro, sujetando a Sarah por el brazo. La sobrina de Walter tenía un pequeño corte en la frente, pero su mirada transmitía más ira que miedo. «Por fin has decidido comportarte como un anciano obediente», se burló Mason. Walter sacó un sobre amarillento de su bolsillo. «Deja ir a mi sobrina primero, no estás en posición de negociar», respondió Mason, apretando el brazo de Sarah con más fuerza. Lo que Mason no notó fue el murmullo creciente en el exterior. La gente comenzaba a reunirse en las calles mirando las pantallas improvisadas instaladas en los edificios circundantes. «¿Sabes por qué volví a Riverside después de todos estos años?»,
Preguntó Walter con calma, dando un paso adelante para morir, porque eso es lo que va a pasar. Volví para cumplir una promesa. Walter miró por la ventana. Les prometí a esas 7 personas antes de que las arrojaran a esa zanja que algún día se sabría la verdad. Fue entonces cuando Mason se fijó en las proyecciones en las paredes de los edificios vecinos. Fotografías en blanco y negro de la masacre del puente, su tío menor, el actual sheriff, políticos locales, todos grabados mientras arrastraban a los manifestantes a camionetas pick-up, documentos oficiales, el detallado mapa de la fosa común. ¿Qué has dicho?, balbuceó Mason, palideciendo. Operación Daylight, respondió Walter. Nuestro escuadrón siempre tuvo una regla. La mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista. Las sirenas comenzaron a sonar en el exterior. No eran coches locales, eran vehículos federales. El pánico se apoderó de Mason. ¿Crees que se ha acabado? ¿Crees que esto cambia algo?, gritó empujando a Sarah delante de él como escudo. Fue en ese momento cuando un ruido metálico resuena en la cocina. 2 de los hombres de Mason corren a ver qué pasa, pero son derribados en silencio por James y Raymond, veteranos del Black Hawk, que se mueven como sombras por la parte trasera de la cafetería. El Dr. Phillips ya está esperando fuera para hacerse cargo de Sarah. En cuanto la liberan, nadie va a creer a un viejo negro contra la familia más poderosa de la ciudad, escupió Mason, mientras su último secuaz sacaba las armas. No es solo mi palabra, Walter respondió con calma. Todos los documentos han sido autenticados por el FBI. Los testigos que guardaron silencio por miedo, ahora están hablando hoy. Tu tío, el alcalde, ya está bajo custodia. La mirada de Mason vaciló por primera vez. Ya era hora de que Riverside enfrentase a sus demonios, dijo Walter mirando por la ventana a la multitud que crecía, incluido tú. El movimiento fue rápido. Sarah pisó con fuerza el pie de Mason y se agachó justo como Walter había predicho en ese mismo momento. Marcus, que se había posicionado en el tejado del edificio vecino, disparó con precisión a través de la ventana, alcanzando la mano armada de uno de los matones. La confusión que siguió duró unos segundos. Walter, con una agilidad sorprendente para su edad, lanzó su bastón como una lanza, golpeando a Mason en el pecho, y derribándolo. James y Raymond neutralizaron a los otros hombres antes de que pudieran reaccionar. Sarah corrió a los brazos de su tío, mientras los agentes federales irrumpían en la cafetería. ¿Cómo sabías que lo había dejado ahí?, preguntó temblorosa. Walter sonrió. Porque eres como tu abuela. Ella nunca esperó ser rescatada. Siempre se rescataba a sí misma. Fuera se estaba formando una multitud. No era solo la curiosidad habitual en las escenas policiales, eran ciudadanos, de todas las edades y colores, con el rostro marcado por la conmoción y la vergüenza, al descubrir la verdad sobre su ciudad. Una semana después, Riverside era irreconocible. La fosa común había sido exhumada, los restos identificados y entregados a las familias para darles un entierro digno. El alcalde, el sheriff y otros 5 funcionarios habían sido arrestados, mas son enfrentarse a años de prisión por intento de asesinato, secuestro y obstrucción a la justicia. Walter Davis caminaba por el cementerio local, donde 7 nuevas lápidas marcaban ahora las tumbas de los activistas asesinados décadas antes. A su lado estaban sus compañeros de Black Hawk y Sarah. Podrías haber hecho esto hace años, comentó Sarah. ¿Por qué esperar tanto?, respondió Marcus. Primero necesitábamos a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Necesitábamos que algunos murieran y que otros nacieran. Te necesitábamos a ti, añadió Walter mirando a su sobrina. A alguien que siguiera luchando cuando nosotros ya no estuviéramos aquí. Sarah asintió con la cabeza, consciente del peso de la herencia que estaba recibiendo. La verdad tiene su propio tiempo, filosofó. Raymond, ajustándose las gafas, llega cuando tiene que llegar. En la plaza central, donde antes solo había estatuas de hombres blancos a caballo, ahora se erigía un nuevo monumento conmemorativo, una sencilla placa de bronce con los nombres de 1900, los 7 activistas y debajo,
La inscripción "El silencio protege la injusticia, la verdad libera a todos". Esa noche, sentados en el porche de la nueva casa de Walter, los veteranos de Black Hawk compartieron historias que habían mantenido en secreto durante décadas. Ya no eran fantasmas. Ya no eran invisibles. Por fin reconocidos por la ciudad que había intentado borrarles. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó James con el cuerpo aún fuerte a pesar de su edad. Walter miró hacia las estrellas, la misma constelación que había guiado sus misiones a tierras lejanas. Vivimos, respondió simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente vivimos. La historia de Walter Davis y el escuadrón Black Hawk no era solo una historia de venganza, sino también sobre cuánto tiempo puede permanecer enterrada la verdad antes de que encuentre su camino hacia la lucera, sobre cómo el silencio puede ser tan mortal como una bala, y cómo a veces el mayor valor no reside en luchar sino en vivir lo suficiente para ser testigo de la justicia en ciudades de todo el país. Historias similares permanecen enterradas esperando a su propio Walter Davis para sacarlas a la luz.